tenemos uno de estos momentos que a mí me encanta porque no sé qué hay. ¡No toques la caja! ¿Por te qué? pido! ¿Por qué? Porque debajo de la caja hay información. Muy importante. Sobre todo el día de hoy. ¿Por qué es muy importante la información que vamos a ¿Cómo ver? están? Buenas ¿Cómo noches. estás? Hoy vamos a hablar de COVID. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Otra vez vamos a hablar de COVID? ¿Por qué? Bueno, para saber por qué vamos a hablar de COVID, tendrán que esperar a la última caja. Oh. Porque vamos a ir paso por paso hoy viendo algunos momentos claves. ¿Cuáles fueron los 5 momentos para mí más importantes desde que comenzó toda esta historia del COVID hasta hoy? Lo pregunté en mi Instagram, @SergioSnieg. ¿Y qué decía la gente? Muchos me mandaron cosas que fueron muy importantes en qué fue lo que pasó con el COVID. Algunas muy tristes. Pero bueno, vamos a ver con qué vamos a empezar. A ver. Y esta historia empieza... Mapa. Ahí está. ¿Qué es Empieza a fin del año 2019, cerca de el mercado de Wuhan, ¡Wuhan! en Uy. China. Bien. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Empezaron a ver algunos síndromes respiratorios, algunos muy leves, pero otros muy graves, y les empezó a llamar la atención y se empezó a expandir esto. No era la época del año donde se esperaban estos síndromes respiratorios. Y empezaron a ver, no es el virus de la influenza, no es el de la parainfluenza, ¿qué virus es? Primera Y alerta. ¿Eh? Primera alerta. Primera alerta. Y encontraron que era un virus que no era nuevo. Era un virus que yo ya había estudiado en la facultad, que era el coronavirus. Pero aparentemente había alguna mutación extraña, porque el coronavirus no solía ser enfermedad grave. Sin embargo, estaba siendo enfermedad grave especialmente en personas predispuestas. ¿Sabes que no me acordaba que ya existía el coronavirus? Claro, sí, el Yo- coronavirus. Claro, pero en mi memoria digo, no, es nuevo. Es que no Claro. tenían por qué saberlo las personas que no habían estudiado medicina o biología, o nunca habían oído hablar del coronavirus. A ver, por ejemplo, picornavirus. ¿Lo Nada, conoces? no. Sin embargo, es otro virus, no es conocido. No lo Pero nombres, por la Que duda. no mute. No, No lo Dejalo llames. ahí. Pero No lo llames. no se sabe si fue por el famoso pangolino, por el murciélago, por algún otro animal vivo, y ahí fue donde se produjo esa mutación. Y no fue hasta sino el... musiquita, Uy. gracias... De un mapita El 12 pasamos a de un enero mundo. del año 2020, donde la Organización Mundial de la Salud recibió el genoma completo de este coronavirus y cuál fue la mutación, y hasta aproximadamente el 12 de marzo, que dijeron, esto ya dejó de ser una epidemia en China, se extendió a otros continentes, hay circulación comunitaria y se declaró la pandemia. Pandemia es cuando la epidemia ya abarca a otros continentes, otras regiones geográficas. Y recuerden, acá el famoso 20 de marzo del 20 de 2020... marzo. Que O nos sea, nada. encerraron. Todos sabemos qué estábamos haciendo en ese momento. ¿Qué recuerdan ustedes? Cuando dijeron, hay que quedarse Yo tenía en casa. el coche lleno de comida. Sí. Me iba a pasar Qué un fin de suerte. semana. No, me iba a pasar un fin de semana con todos mis hijos y me dijeron, ni salgas. Uy. Digo, no, pará, ya tengo todo. Me la Todo pasé armado. comiendo hamburguesa durante un año después, porque Ay, tenía el coche Claro, cargado pero, para a ver, sobrevivir. Todos salimos a comprar alcohol en gel. Salimos a comprar... Papel higiénico. Y un barbijo. Y un barbijo. Yo todavía tengo. Y un barbijo. Papel higiénico salimos a No, pará, comprar. barbijo no era al principio, sí. Sí, De movida. era- No, no me lo que acuerdo empezamos ya. a hacer es, cuando volvíamos del supermercado, que solamente podía ir una Uno. persona por Una familia, persona. ¿recuerdan? Una persona por familia, rociábamos la bolsita, nos cambiábamos los zapatos. A los perros limpiamos las Algunos- patas. Yo agarraba un trapo con alcohol y limpiaba todo, la bolsa, el coso de leche, el sachet, Para entrar a todo, algunas todo, empresas Sí. había que pasar por un túnel y rociarse. No se sabía muy bien cuál era el motivo, cómo se llegaba a transmitir, hasta que después se empezó a saber. Pero antes de saber cómo se podía empezar a transmitir, ¿qué fue lo que empezó? Inmediatamente, luego que se supo Declaró. la secuencia genómica, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué? Yo lo ¿Qué hacía es acá, eso? la carrera de las vacunas. Uy, sí. Que era, Rusia empezó primero con una vacuna que era la Sputnik, y también se empezó a investigar otras vacunas en base a estudios previos para otro virus, pero se concentró toda la información. ¿Cuántas hay? para- ¿5? ¿5 marcas? Hay muchas más. ¿Más? Pero Más. acá en Argentina está la Pfizer, la Moderna, estaba la Sputnik, ahora casi no hay. La CanSino, AstraZeneca. la AstraZeneca. AstraZeneca. Hay La varias. de origen vegetal que no sé si se terminó de hacer. No, O sea, todavía no se terminó, Ah. no se terminó. Pero se empezaron a investigar muchas líneas de vacunas hasta que
llegó la vacuna a la Argentina. Y la primera vacuna que llegó a la Argentina fue la Sputnik, la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia. ¿Cuál fue lo que se discutía acá? Que no se había hecho los estudios que había que hacer. En realidad sí se hicieron los estudios. Las vacunas pasan por un estudio preclínico. Pará, y que eran 2 dosis. Y después hubo un tema, no podías viajar Se con pasaba esta, por un era estudio lío preclínico, luego la fase 1 con muy poca gente, la fase 2 donde se ampliaba la gente y se empezaban a ver si había o no efectos secundarios, si era una vacuna segura, si generaba inmunogenicidad. Y luego, por una cuestión de emergencia sanitaria, la fase 3 y la fase 4 en muchos lugares se unieron y se hicieron lo que se llama la aprobación de emergencia. ¿Se terminaron de estudiar? No, nunca se terminan de estudiar. Inclusive las vacunas que uno se da de hace un montón, la BCG, la de la polio, hasta hoy se siguen estudiando y cada vez que aparece algo que se llama efecto adverso se tiene que denunciar obligatoriamente. Por suerte, y gracias a las investigaciones, los efectos adversos son muy pocos y muy leves. Pero acá sí se empezó a aplicar la Sputnik, que eran 2 dosis, y luego vinieron las otras. ¿Y qué pasó una vez que se empezaron a aplicar las vacunas? Empezó a decaer la internación y las formas graves. ¿Qué era lo que pasaba? El peligro en esta fase, el peligro era que podía colapsar el sistema de salud. ¿Y qué pasaba si colapsaba? Que los médicos iban a tener que elegir a qué persona trataban y a cuál no. ¿A cuál le ponían el respirador? ¿Te acordás que decían eso? Terrible esa decisión. De hecho pasó en algunos países esto. En algunos países, más que nada en Europa, pasó eso. En Italia, acá en Argentina, por ejemplo. sí, tal cual. Y acá en Argentina no hizo falta que eso ocurra, porque la gente rápidamente se adaptó y dijo, sí, me quiero vacunar. Entonces empezaron con la Sputnik. Primero hubo algunos estudios. Yo siempre cuento, yo me anoté en el estudio de la vacuna Sinopharm, la vacuna china de Fundación Huésped. Recibí 2 dosis que no sabía si eran vacuna o si eran placebo. Porque ahí empieza, durante la fase 3 y 4, el doble ciego, que es, me aplican vacuna, me aplican placebo, yo no lo sé, el que me lo aplica tampoco, y me van evaluando y van sacando muestras para anticuerpos. Nadie sabe qué es lo que me aplicaron y estaba guardado bajo llave. Cuando llega la Sputnik, pregunté, yo soy personal de salud, ¿me puedo aplicar la Sputnik? Necesito saber si recibí la vacuna o el placebo. ¿Y qué era? No se puede saber. ¿No se puede? No se puede, todavía no. Más adelante, entonces, ¿qué hice? Me apliqué la Sputnik. Yo creo firmemente en las vacunas y en la investigación de eso. Luego me enteré que sí, que me habían dado vacuna. Entonces tenía 2 Sinopharm y 2 Sputnik. ¿Siguen en el mismo estadio las vacunas? ¿Estadio en qué sentido? Viste que decían, están en la fase, no sé, tanto de investigación. No, cada una lo va haciendo, cada uno lo va haciendo a su ritmo. A su ritmo y a sus posibilidades. Perfecto. Y algunas lo hacen en una población más circunscripta y otros lo hacen en distintos países del mundo. Bueno, entonces disminuyó muchísimo la internación, disminuyó la mortalidad y ahora sí vamos a saber por qué estamos hablando de coronavirus justamente hoy. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque la autoridad de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sí, dijo que estamos muy cerca de llegar al final de la pandemia. Qué bien. Muy ¿Cuán cerca. cerca? Muy cerca. ¿Qué se necesita? A ver, Julián y yo, te cuento, Maggie, corríamos carreras. Es verdad. De aventura. ¿De qué? De aventura. Entonces, cuando estábamos cerca de la meta, ¿qué hacíamos? Íbamos cada vez más despacito, salvo la primera. Sí, porque esa llegamos muy mal. Pero íbamos cada vez más despacito o nos apurábamos para llegar cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Justamente, estamos cerca del final y no hay que bajar los brazos. Tenemos que hacer bien. El último esfuerzo. ¿Y cuál es el último esfuerzo? Aplicarse el refuerzo de la vacuna. ¿Por qué? Lo que tenemos que evitar es que circule el virus para que no haya nuevas mutaciones. ¿Se acuerdan la última, la Omicron? Sí. Porque seguía circulando el virus. Cuanto más nos vacunemos y nos demos la dosis que falta y se apliquen la vacuna a los más pequeños, va a haber menos circulación, va a haber menos nuevas variantes y va a haber menos nuevos casos y nuevas internaciones. Se está llegando, ahora estamos en los días donde hay menos contagios y menos mortalidad a nivel mundial. O sea que uno escucha, ¿viste? Che, tiene coronavirus, sigue escuchando. Y ya hace como 10 días un poco te sorprendés. Pero hace 10 días que no estoy escuchando tanto. Claro. ¿Hace 20 o un mes escuchaba? En este momento,
todos conocíamos o alguien internado o alguien que falleció por coronavirus. En esa época. Tuvimos, en esta Sí, época. sí, estuve yo internado. Sí, y tuvimos a alguien muy cercano acá en el piso que falleció por coronavirus. En este momento, casi nadie conoce a alguien que esté internado por coronavirus. No, es verdad. ¿Por qué? Justamente Por la gracias vacuna. a la vacuna, gracias a que pudimos tomar conciencia de toda esta situación y falta el último esfuerzo. Así que a vacunarse, a darse. Si ya te diste hace más de 4 meses la cuarta dosis, la tercera dosis, sí, ya te puedes dar la cuarta dosis. Es abierto, no tenés que sacar turno. Ya sabes que es una vacuna segura, así que adelante, vacunate. ¿Y vos ¿Para decís qué? que va a ser todos Para los llegar a años? esto lo más rápido posible. Decís que va a ser todos los años, como decían en algún momento, que como la de la Que va gripe... a estar en el calendario Claro. de vacunación. No se sabe todavía si va a hacer falta o no. Por ahora está en estudio. Bien. Puede ser que todos los años haya que darse un refuerzo, depende de la cantidad de variantes y si se producen mutaciones anuales que hacen que las vacunas tengan que volver a refrescarnos la memoria inmunológica para decirnos, mira, este es el coronavirus, ¿te acordás de esta foto? Bueno, combatilo. Perfecto. Gracias, Bien. doctor.